La información de los territorios indígenas está en Caticunci. En el norte de Colombia, ampliamente la Guajira. Haya sausu tu moría, opta tu mojuscanay. Al ambiente del desierto que reclame su agonía. Nunca taro y no muriara, yara guaysa guaysucay. Y nos vamos hacia el norte de Colombia. Hace unos minutos hablábamos sobre esa mirada que íbamos a dar al departamento de La Guajira. La Guajira, pues un territorio que ha sido marcado por su lucha histórica en defensa de sus derechos, por el tema del extractivismo minero, la destrucción de los espacios sagrados, precisamente ese intento que se quiso hacer con el decreto 1085 del 2 de julio de 2023, que buscaba declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, y por otro lado la lucha histórica del pueblo Tuliá, una comunidad guayú que está luchando contra la erosión costera que amenaza su territorio. Hoy en Caticunci, la voz de los territorios, tenemos un invitado muy especial, José Silva, defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Nación Guayú. Bienvenido, don José, y un saludo muy especial. Buenos días para todos, me place mucho saludarlos desde acá, de nuestros territorios ancestrales. De verdad es un gusto estar acompañándolos en este espacio radial. Don José, ¿desde dónde se está conectando con Caticunci, la voz de los territorios? Bueno, exactamente estamos en el municipio de Manaure, La Guajira, un municipio que está al norte, como ustedes lo acaban de decir, del departamento de La Guajira. Es un municipio que hace parte del resguardo ampliado de la Media y Alta Guajira, acá en el departamento de La Guajira. José, nos gustaría saber precisamente, hoy en Caticunci estamos dando una mirada al departamento de La Guajira y nos gustaría que usted nos diera un panorama de las problemáticas que se están viviendo en el departamento de La Guajira. Bueno, la situación actual en el departamento de La Guajira, tal como lo ha declarado la Corte Constitucional a través de la sentencia T302, estamos en un estado de cosa inconstitucional. Que es un estado de cosa inconstitucional cuando definitivamente todo está deteriorado, acabado desde una óptica jurídica de los altos magistrados. Pues aquí la muerte de niños por física, hambre y sed nunca se ha detenido, antes por el contrario aumenta cada día más. La muerte de personas por posible silicoantracosis de comunidades indígenas que habitan sobre la línea férrea de la empresa Cerrejón es una realidad. Mueren casi que a diario 5 o 6 personas por problemas respiratorios. El desempleo cada día más aumenta. Ni qué decir de la corrupción sistemática que ataca a este departamento rico en recursos naturales, en donde la empresa Cerrejón hace menos de 3 meses declaraba que había entregado 11.7 billones de pesos al Estado colombiano, y regalías estas que no se reflejan en absoluto en el departamento, porque es un departamento en total abandono. Don José, justamente por estos días, ayer, entre otras cosas, se empezó a hablar de los hechos de corrupción que tienen que ver con los carrotanques. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema que tiene La Guajira? ¿La corrupción podría ser? Siempre lo hemos manifestado. José Silva, como defensor de los derechos humanos, ha sido reiterativo en manifestar que la corrupción asesina a más niños que la misma hambre, que la misma sed, porque los recursos están garantizados, pero cuando estos son desviados, son utilizados para otros propósitos, pues lógico que la oportunidad se desvanece de nuestras manos. Entonces, la corrupción enquistada en la política, en la parte social, cultural, en nuestro departamento, es
un asesino silencioso de nuestra cultura, de nuestros niños, de nuestra identidad. Don José, el Cerro Cerrejón lleva un nombre de un lugar sagrado y ha sido despojado de su valor espiritual, cultural y social por la actividad minera. Esta explotación pues ha contaminado el agua, que pues una vez fue vital para las comunidades, y también ha roto esa conexión espiritual con la tierra y el agua. ¿Cuáles son esas medidas de la ONG Nación Wayuu que está tomando para abordar esos desafíos por el extractivismo minero en La Guajira? Sí, tú lo acabas de mencionar, Cerrejón era un cerro, un sitio sagrado del pueblo Wayuu, pero fue derrumbado, fue saqueado para extraer el carbón de las entrañas de la madre tierra. Y actualmente, pues como organización indígena, defensora de los derechos humanos, nosotros hemos venido haciendo incidencias, denuncias públicas, acompañamientos a las diferentes comunidades afectadas ambientalmente por la operación minera de la empresa Cerrejón. Pues afortunadamente, nuevamente, pues la Corte Constitucional, a través de la sentencia T704 del 2016, condenó a la empresa Cerrejón por las afectaciones ambientales, culturales y sociales que ha venido causando en el territorio durante más de 4 décadas. Entonces, pues el tema de la contaminación, de la afectación ambiental es una realidad. Aquí los acuíferos todos están deteriorados, la fauna, la flora. Por mucho que esta empresa quiera hacer publicidad, quiera mostrar a través de medios engañosos que está contribuyendo a la recuperación del medio ambiente, eso es una falsedad, porque quienes vivimos en el territorio nos damos cuenta cómo nuestros ríos fueron contaminados, cómo nuestros ríos fueron desviados, fueron secados, cómo nuestros niños y nuestras familias mueren a diario por problemas respiratorios. Por eso te decía al inicio de esta entrevista que la silicoantracosis, una enfermedad, una pandemia pública, pues está afectando actualmente a estas comunidades. Pues esta pandemia no se refleja siempre al inicio, sino casi que al final de todo proceso minero, y esto es lo que está sucediendo en el territorio. Don José, ¿cuántos años en esta lucha por los derechos humanos y particularmente por los derechos de La Guajira? Bueno, José Silva, como persona en el territorio, una vez que retorné a mi territorio, estoy desde el año 2015 en esta lucha, que no ha sido nada fácil, pero es una lucha satisfactoria porque sabemos que estamos trabajando en la defensa y promoción de la defensa de las comunidades más vulnerables del departamento, incluso del departamento de Magdalena y Cesar. Su merced la califica como una lucha satisfactoria, don José, y para allá iba mi pregunta. Después de tantos años uno se levanta con las mismas noticias. Las necesidades de La Guajira siguen siendo las mismas, no tenemos agua, los niños siguen muriendo, no hay respeto por el territorio, por la ancestralidad de nuestros pueblos indígenas, pero su merced la llama satisfactoria. ¿Cuáles creen que han sido, don José, esos grandes logros? Bueno, uno de los grandes logros, por ejemplo, en el tema ambiental, les mencionaba ahorita las incidencias que hemos hecho frente a la sentencia T704 del 2016. A través de nuestras autoridades tradicionales hicimos posible que la Corte Constitucional no solamente reconociera a una comunidad como afectada ambientalmente, sino a todas las comunidades, óigase bien, étnicas del departamento de La Guajira, que deben ser sujetas de un proceso de consulta previa y por ende pues sujetas de compensación e indemnización de todos los daños que se han causado. Y es una lucha, por eso les decía, en medio de tanto desastre, es una satisfacción ver esa luz a lo lejos de que cuando se lucha sí se puede. Por eso les hablo de una satisfacción de querer hacer las cosas, y sobre todo cuando a usted hace lo que le gusta y tiene resultados, pues es una satisfacción del deber cumplido, de que alguien tiene que alzar la voz en defensa de los menos favorecidos. Don José, nosotros somos Caticunci, la voz de los territorios, emisora de los pueblos indígenas.
particularmente allí en La Guajira, evidentemente la población de nuestros pueblos indígenas es bastante grande. ¿Cree usted que ha habido de pronto alguna justamente reivindicación o reconocimiento como pueblos indígenas en los últimos años? ¿Cuál es de pronto esa tarea que todavía tiene usted pendiente? Tareas muchas. Por ejemplo, la sentencia T302 del 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento aún se encuentra en desacato. No ha sido posible por parte del gobierno, uno de los accionados, que se cumpla una vida digna en cuanto al agua, al territorio, a la educación en estos territorios. Por ejemplo, actualmente estamos enfrentando la invasión de nuestros territorios, la profanación de nuestros sitios sagrados con relación a las energías alternativas. Por eso siempre hemos venido manifestando que la energía eólica, luz para el mundo, oscuridad para el pueblo guayú, porque lo único que están haciendo es dividir, confundir, fragmentar a estas comunidades. Y en el marco de esta problemática nosotros hicimos el lanzamiento del documental Vientos de Sangre, que narra la realidad de cómo nuestro pueblo se está enfrentando entre sí en una guerra entre sí por culpa del abandono del Estado, por culpa de del mal manejo de nuestros derechos fundamentales por parte de las empresas eólicas que ingresan a nuestro territorio. Ese es uno de los retos más importantes, don José, en los últimos años. También leíamos un informe hace unos días que tiene que ver justamente con esa energía eólica y la pregunta es más desde lo popular. Como tendemos a pensar que necesitamos salirnos de ciertos tipos de energía y que la energía eólica de algún modo es amigable con el medio ambiente, pensamos que esto es demasiado bueno, pero estamos olvidando que también en la instalación pues, de toda esta infraestructura hay afectación para los pueblos indígenas. ¿Cómo estamos en este campo, don José? Usted nos da aquí un abrebocas, pero profundicemos un poquito más los puntos más críticos. Como dice el dicho, lo que es bueno para uno es malo para otros. Para nosotros como pueblo indígena guayú, esto que están haciendo de buscar el desarrollo para el país, de cambiar el tema del extractivismo energético por algo más sano, para el pueblo guayú está siendo nefasto, porque están invadiendo nuestros territorios, se están llevando la riqueza de la deidad, el viento, y no le están dejando nada, absolutamente nada al pueblo guayú más que divisiones, enfrentamientos, confusiones, pérdida de la identidad cultural. Entonces, yo creo que está resultando peor el remedio que la enfermedad, porque lo que siempre se ha hecho, o sea, por ejemplo, el tema de la energía alternativa es igual o peor que el mismo proceso Cerrejón en cuanto a la extracción de carbón, porque antes, por el contrario, se sigue desconociendo al pueblo, o sea, todo, al igual que en tiempos otrora, se lo están llevando y no le están dejando nada a los dueños ancestrales del territorio. Pues hay desplazamientos, han asesinado a niños, a mujeres, los vehículos de estas empresas, en el caso directo de la empresa Isagen, dueña del parque eólico que está ubicado en Puerto Bolívar, Media Luna, arrolló hace año y medio a un niño que trataba de atravesar la carretera para buscar agua, y un vehículo que era conducido por un ciudadano de origen español se llevó al niño, y ellos simplemente salieron con el cuento de que la vida de ese niño valía 100 millones de pesos, aprovechándose de las necesidades de nuestras comunidades. Entonces son situaciones reales que están sucediendo, como les digo, que actualmente pues mantiene en un estado de cosas a nuestro departamento y a nuestros territorios. Don José, como defensor de derechos humanos, ¿cuál es el llamado al Estado colombiano frente a esa diversidad de problemáticas y los impactos del cambio climático en la región? Al Estado colombiano, en cabeza de su presidente, le decimos que las soluciones deben ser de fondo, las soluciones deben ser para el pueblo y que no pueden quedar en palabras, no pueden ser soluciones de carrotanques de agua que se los terminan robando, no pueden ser soluciones de bicicletas con bidones para buscar agua, sino algo más profundo, porque es que nuestro departamento es el que pone el mayor número de recursos para el sostenimiento del país.
Entonces no puede ser que nosotros sigamos siendo los conejillos de India, no puede ser que nuestros niños se sigan muriendo de hambre cuando en este departamento existen riquezas naturales que podría cambiar el destino de nuestro pueblo, porque mientras se sigan robando la plata, pues nada va a pasar. Y ese es el mensaje que le mandamos al gobierno nacional, que por favor ataque de forma frontal a la corrupción que tanto nos asesina. Don José, hace unos minutos usted hablaba de un documental. Contémosle a los oyentes dónde podemos encontrar ese documental para las personas que quieran profundizar y saber un poco más del departamento de La Guajira. Bueno, el documental se titula Vientos de Sangre. ¿Qué es el documental Vientos de Sangre? Es una historia real de cómo los pueblos, las comunidades indígenas guayú se están enfrentando entre sí, de cómo estas comunidades están siendo desplazadas de sus territorios ancestrales en el marco de la transición energética, y lo pueden encontrar en la página de Nación Guayú en YouTube. Allí pueden consultar y descargar este documental, que es una realidad, es una denuncia real de los hechos que están sucediendo. Allí pueden evidenciar en vivo y en directo cómo una familia ataca de manera violenta a otra y asesina a varias mujeres a casi 10 minutos del Ejército Nacional. Entonces, allí pueden consultar este documental, que es una realidad, y es bueno que la realidad de nuestro pueblo lo sepa Colombia y el mundo entero. Él es José Silva, defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Nación Guayú. Don José, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con Caticunsi, la voz de los territorios. Tenga usted, encuentre en Caticunsi mejor un aliado para toda esa información que quiera divulgar y en la forma que podamos apoyarle en la defensa justamente de La Guajira y especialmente de nuestros pueblos indígenas. Don José, un abrazo. A ustedes, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahí estaba el panorama que nos presentaba José Silva, una persona que ha trabajado muchísimo desde esta ONG Joana Nación Guayú en la protección del pueblo de La Guajira, el pueblo entero, el departamento de La Guajira. Mayormente de pueblos indígenas, pero que sin duda las problemáticas las tiene la región entera, ni siquiera podríamos limitarlo a un departamento. José Silva, defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Nación Guayú, pasó a través de los micrófonos de Caticunsi, la voz de los territorios. Escuchas Caticunsi.